Vamos a dar comienzo al pleno, lamentablemente, guardando un minuto de silencio por las mujeres asesinadas y maltratadas, en este caso por Eugenia y por Jean. Por todas ellas vamos a guardar un minuto de silencio. Muchas gracias. Señora secretaria, primer punto del orden del día. No, al de la derecha, Carmen. Ahí. Perfecto. Aprobación de las actas de las dos últimas sesiones, una de 30 de julio ordinaria y otra de 9 de septiembre extraordinaria. ¿Hay alguna intervención o alguna aclaración respecto al acta? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. No se escucha, no se escucha. Ay, perdón. Que las condiciones sanitarias lo permitan, queda suspendido el rastro dominical. Luego hay otro decreto del servicio de realización de pruebas PCR al personal de la Residencia de Mayores Virgen del Camino, que se ha tramitado de emergencia. Esos son los decretos de... Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. El punto 3 es el informe trimestral de intervención, el número 11 de 2020, de seguimiento del plan de ajuste segundo trimestre. Como conclusiones, se dice que el Ayuntamiento de León cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad de la deuda financiera y comercial y regla de gasto en la ejecución del presupuesto correspondiente al segundo trimestre de 2020, siendo la previsión que se mantenga este cumplimiento al cierre del ejercicio 2020. Muy bien. Pasamos al siguiente punto, el punto número 4. El punto número 4 es conocimiento del escrito de renuncia de don Carlos González Antón Álvarez. Ha presentado un escrito de renuncia al acta de concejal don Carlos González Antón Álvarez por el Grupo Municipal Ciudadanos el día 18 de septiembre, debiendo acordar el Pleno tomar conocimiento de dicha renuncia. De acuerdo con el contenido de la instrucción de la Junta Electoral Central de fecha 7 de junio de 2019 sobre sustitución de cargos representativos locales, se debe remitir a dicho organismo certificación del acuerdo, significándole que a juicio de esta corporación corresponde cubrir la vacante producida a la persona que figura en el número 5, la candidatura, presentada y publicada en el BOP por el Partido de Ciudadanos a don Vicente Carvajal Vallejo, por ser el siguiente de dicha candidatura, teniendo a su orden de colocación. He de comunicar a esta corporación que don Vicente Carvajal también ha renunciado ante esta secretaría. Se cursarán dichas renuncias a la Junta Electoral Central para que remita la credencial a favor de la siguiente de la lista del Grupo Ciudadanos. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, punto número 5. El punto número 5 es el nombramiento de los representantes municipales en la Mancomunidad de Interés General de León
y Alfoz. Hay una propuesta de la Alcaldía Presidencia, de acuerdo con el artículo 7.1 de los estatutos de la Mancomunidad de Interés General Urbana de León y Alfoz. Los representantes en esta mancomunidad, el Grupo Municipal Socialista, don Vicente Canuri Atienza y don Luis Miguel García Copete. Suplentes, doña María Argelia Cabado Rico y doña Susana Travesí Lobato. Por el Grupo Municipal Popular, don Eduardo Tocino Marcos y don José Manuel Frade Nieto. Suplente, doña Ana Franco Castellanos y doña Marta Mejías López. Por el Grupo Municipal Ciudadanos, doña Gemma Villarroel Fernández y suplente, doña María Rosario Bardón González. Y por el Grupo Municipal Unión del Pueblo Leonés, doña María Teresa Fernández González y don Luis Enrique Valdeón. Sí. ¿Alguna intervención? El señor Salguero parece que quiere hacer una corrección. Sí, apague, señora secretaria. Con la venia, señor alcalde, es menor, es el apellido de mi compañera, que es Franco Astorgano, no Castellanos. Gracias. Queda corregido. Queda corregido. Pasamos a votar la propuesta de nombramientos. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 6. Dale, Carmen. Sí. Número 6 es el proyecto de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en la parcela Sita en la calle José María Suárez González, con vuelta a la calle F del sector de suelo urbano no consolidado 8.5. Aprobación definitiva. Este expediente ha sido dictaminado por la Comisión Municipal Informativa de Desarrollo Urbano en la reunión extraordinaria de 15 de septiembre de 2020. La propuesta es aprobar definitivamente el proyecto de modificación puntual promovido por APC de Gestión SL y redactado por el arquitecto don Eduardo Piperno Codrino, que tiene por objeto llevar a cabo la modificación puntual de ciertas determinaciones del vigente Plan General referentes a dicha parcela, resolviendo la indefinición de la ordenación detallada de la misma, a que ha dado lugar las distintas circunstancias urbanísticas concurrentes, con el fin de determinar el marco regulatorio aplicable a la misma para un desarrollo urbanístico que permita completar la unidad morfológica en la que se sitúa. ¿Alguna intervención en relación con este punto? Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Ay, perdona, que es culpa mía. Porque es culpa mía. A fin de destinar el remanente de tesorería para gastos generales a la reducción del endeudamiento a largo plazo de la entidad local. Se aprueba inicialmente esta modificación, que asciende a 2.571.967,24 euros. Muy bien. ¿Hay alguna intervención? Pues tiene la palabra el señor Alonso Sutil. Sí, gracias, señor alcalde. Como bien decía la señora secretaria, mediante este expediente damos cumplimiento al mandato legal de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que nos obliga a destinar el remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior
cuyo importe asciende a 2.571.967, amortizar deuda. Pero escucha, es que no. Pero sí, es que ¿dónde la doy? Porque mira. Ay, espera. La imposibilidad de destinar a otros fines como las inversiones financieramente sostenibles viene determinada por el incumplimiento del límite de deuda, que al encontrarse el Ayuntamiento de León por encima del 110%, el destino es obligatoriamente, como decía, la amortización de deuda. Muchas gracias. Señora Alonso Sutil, tiene la palabra la señora Franco. Con la venia, señor alcalde presidente. Propongo hacer un ejercicio de memoria de la historia muy actual desde hace medio año. El 3 de agosto del año 2020, la FEM aprueba con el único apoyo del PSOE, rompiéndose el consenso por primera vez en el seno de la Federación, la propuesta del Ministerio de Hacienda de que los ayuntamientos pongan a disposición del Estado sus remanentes de tesorería, que alcanzarían la cifra estimada en cerca de 15 millones de euros. Con esa usurpación de los ahorros municipales queda patente el nulo interés del PSOE por el municipalismo y el mundo rural. Un mes después, el 10 de septiembre de 2020, es decir, hace 2 semanas, se produce la primera derrota parlamentaria del Gobierno de coalición con el decreto de los ayuntamientos. El Real Decreto no llegó a nacer. Ahora centrémonos en León. El remanente de tesorería asciende a la nada despreciable cifra de 2.571.967 euros. Si se utilizaran para disminuir la deuda, ahora mismo estaríamos por debajo del 110% de la fórmula endeudamiento sobre ingresos corrientes. Pero este dato ahora no sirve. El ratio debería cumplirse el 31 de diciembre de 2020. No es difícil, por desgracia, pronosticar que no se va a cumplir por la disminución prevista de ingresos. Nos tememos que es previsible que el ejercicio 2020 no terminará con superávit presupuestario. No se cumplirán los objetivos de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad financiera y regla del gasto al final del ejercicio 2020. Por contra, los casi 2,6 millones del consistorio leonés servirían, por ejemplo, para ayudar a los hosteleros que han visto cómo las pernoctaciones en sus establecimientos han disminuido un 64,3% en agosto. Hay 3.300 más parados que hace un año en estas fechas. Ha caído el consumo en más de un 50% y un largo etcétera de trágicas situaciones familiares a las que se debería atender en esta gravísima situación de crisis que desgraciadamente atravesamos. Es necesario, y repito, es necesario habilitar los medios necesarios. Sí existen alternativas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a esas limitaciones impuestas también por la Constitución, como han hecho en otros países de la Unión Europea, para así aplicar el remanente de tesorería de todos los ayuntamientos en general y el nuestro en particular, para apoyar al comercio, la hostelería, los autónomos, las necesidades de las maltrechas economías domésticas. Señores, tenemos 2.571.967 razones para pedir que no se aplique el remanente de tesorería del ejercicio 2019 a reducir deuda. Esas razones, precisamente, son los 2.571.967 euros que tienen que aplicarse en ayudar a los leoneses castigados severamente por la triple crisis sanitaria, económica y social. No es una opción, es nuestra obligación con León. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Franco. Dado que esto es una cuestión eminentemente técnica, le pediría al señor interventor que diera explicación clara y concreta y también breve y concisa, si es posible, de la obligación legal a realizar esta aportación a la amortización de deuda. Muchas gracias. Sí, señor alcalde, con la venia. Realmente el informe de que se ha dado cuenta hace un momentín contiene en la página final el resumen de lo que acabamos de decir en relación con el cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos y las reglas de gasto. Al final del segundo trimestre de este año estábamos en el 109,90 de ratio de endeudamiento, que son 145.115.582 euros para unos ingresos liquidados por operaciones corrientes en el año 19, que es el que se toma por referencia hoy,
de 132.038.926 euros. Este 109,9% se prevé, tal como decimos en las conclusiones finales, que se mantenga a final del ejercicio 20, básicamente porque la inejecución de ingresos, que estará entre los 7 y los 8 millones de euros, se va a ver compensada suficientemente con la inejecución de gastos, que hoy estaría en unos 29 millones de euros. El resto de razones por las que se puede llegar a pensar que no se cumpliría con el ratio del 109,9%, yo creo que entran más dentro de lo que son las opiniones, los juicios de valor que cada uno tiene que hacer, que lo que la intervención podría decir. Como conclusión, y sin tener que añadir nada más, leo mi conclusión final, que acaba de leer la secretaria. Estamos en el 109,90% y el Ayuntamiento de León se prevé que a final del año 20 siga en este 109,9%. Debiéramos de haber acabado en un 104, pero efectivamente la crisis que ha afectado a los ingresos posiblemente nos lleve a mantenernos en torno a este 109%, pero siempre por debajo del objetivo del 110%. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Gabriel, por favor, apaga. Sí, perdón. Bueno, yo quisiera manifestar que la verdad es que aquí no estamos para tomar decisiones técnicas. Las decisiones se tienen que tomar a favor de la población y en este caso concreto a favor de los leoneses. También me gustaría decir que de la misma manera que ha hecho la Unión Europea, acogiéndose a la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ha anulado las reglas fiscales, bastaría con aplicar la cláusula de excepcionalidad con la que cuenta la ley para situaciones como la actual. Apunte que corresponde al anterior ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, autor de los presupuestos generales del Estado más prorrogados en la historia de nuestro país y que hoy en día siguen en vigor. Por favor, dejémonos de tecnicismos, que la vida, la situación económica, social y sanitaria de los leoneses es lo que se juega. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Franco. Señor Alonso Sutil. Señor alcalde, en relación con los argumentos que expone señora Franco, menciona que hay muchas razones para destinar el remanente de tesorería a todos esos fines sociales que usted menciona, pero nosotros tenemos una fundamental que no es menos despreciable y es el cumplimiento de la legalidad. La ley nos impone destinar ese remanente obligatoriamente a amortizar deuda. ¿Y por qué es así? Porque la determinación de ese remanente se produce con la liquidación de 2019, que se aprueba al finalizar el ejercicio. Y es en ese momento cuando tenemos que determinar qué nivel de endeudamiento disponemos, no a lo largo del año y esperar el momento en que salgamos de ese nivel para poder utilizar esa vía y eludir la obligación legal. Por lo tanto, a 31 de diciembre se produce la liquidación, se determina el remanente de tesorería y es en ese momento cuando tenemos que comprobar a qué nivel de endeudamiento nos encontramos. Y estamos por encima del 110. Por lo tanto, cualquier otra opción, por muy loable que sea, sería ilegal e incurriríamos en responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo pediría para concluir solamente una pregunta al señor interventor. Efectivamente, que se refiera a la legalidad, no al tecnicismo, sino a la legalidad sobre la disposición de ese superávit remanente a la amortización de deuda. Sí, en el entorno, en el contexto legislativo en el que nos encontramos, no existe ninguna alternativa para estos 2.571.000 euros que no sea amortizar deuda para cumplir con el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Muchísimas gracias, señor interventor. Creo que ha quedado claro que no es un tecnicismo, sino una legalidad. Pasamos a votar este punto. ¿Votos a favor de este punto? Señora González Fernández, doña Lourdes, ¿puede manifestar su voto? Sí, Sí, voto a favor. Voto a favor. Vale, ¿votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, señora secretaria. El punto 8 del orden del día es el expediente de modificación de créditos 15 de 2020 en el presupuesto general del Ayuntamiento de León del ejercicio 2020.
en la modalidad de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, aprobación inicial. Este expediente se habilitan créditos para subvenir una serie de gastos, entre los que se encuentra la aportación al consorcio del aeropuerto de los ejercicios 2016, 17 y 18 por importe de 120.000 euros. La aportación de este ejercicio a la Mancomunidad para el Tratamiento y Eliminación de Residuos por importe de 47.000 euros. La dotación para la adquisición de 2 perros para la SECAN León de la Policía por importe de 6.000 y finalmente para dotar las ayudas de exclusión social financiadas con el segundo Fondo Extraordinario COVID de la Junta de Castilla y León por importe de 257.317,94 euros, lo que implica igualmente la modificación de la base 40 de las de ejecución del presupuesto. Asimismo, se suplementan créditos presupuestarios por importe de 100.000 euros para la adquisición de nuevos equipos informáticos al efecto de proceder a la renovación de los más antiguos. La financiación se lleva a efecto mediante bajas de créditos en cuantía de 273.000 euros y mediante subvención finalista de la Junta de Castilla y León por importe de 257.317 euros. El importe total de esta modificación es de 530.317,04. Se aprueba y se somete a la tramitación legalmente prevista. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna intervención en relación a este punto? Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor? Lourdes, que nos habla muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Sí, Carmen. Es que si no hay intervenciones, no apagues el... Si no hay intervenciones, no apagues, así continuamos. Gracias, Carmen. El punto número 9 es el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 2 con cargo al presupuesto general del Ayuntamiento, que ha sido dictaminado por la Comisión Municipal de Hacienda y Régimen Interior de 21 de septiembre de 2020. Se trata de un expediente de escasa cuantía de 8.865,70 euros, que recoge facturas de ejercicios anteriores que no fueron tramitadas en el ejercicio correspondiente y que ahora se reconocen y se imputan al presupuesto de 2020. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, señora secretaria. El punto número 10 de la Comisión de Hacienda y Régimen Interior de 21 de septiembre es el de modificación de los artículos 3, 4, 6, 8 y 9 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas por prestación de servicios y aprovechamientos especiales en los mercados de abastos y en otros mercados municipales de venta en puestos no permanentes, resolución de reclamaciones y aprobación definitiva. En este expediente se estima la reclamación presentada por la Federación de Asociaciones Vecinales de León, Ordoño, Rey Ordoño y se aprueba definitivamente el texto íntegro de esta ordenanza. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, señora secretaria. El punto 11, también dictaminado en la Comisión de Hacienda y Régimen Interior del día 21, es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas con finalidad lucrativa. Aprobación inicial. Esta ordenanza, la modificación que se propone, pretende dar cumplimiento al acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado el pasado 30 de julio, por el que se aprobó la moción presentada por los grupos municipales y consiste en añadir una disposición transitoria antes de la actual disposición final.
Esta disposición transitoria dice que durante el ejercicio económico 2021, esto es durante el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31 de diciembre del 21, no serán de aplicación las cuotas tributarias establecidas en el artículo 6 de la presente ordenanza a los sujetos pasivos de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas, con finalidad lucrativa que incurran en la realización del hecho imponible regulado en el artículo 2 de la ordenanza. Ni se producirá tampoco el devengo de la citada tasa, al objeto de paliar las consecuencias económicas que para dichos sujetos pasivos se han derivado de la crisis sanitaria provocada por el virus denominado COVID. Muchas gracias. Intervenciones. Tiene la palabra el señor Alonso Sutil. Gracias, señor alcalde. Mediante esta ordenanza, como decía la señora secretaria, damos cumplimiento al acuerdo plenario por el que se aprueba la moción de suspensión de determinados tributos y tasas municipales. En concreto, en este caso, es la tasa de utilización de la vía pública con mesas y sillas. La concreción de esta modificación se resume en una disposición transitoria en la que se suspende durante el año 2021 el cobro de la misma y el cobro del ejercicio 2020, una vez que se ha producido ya el devengo, se girará en el 2021, tal y como se refleja en esa moción. Anticipándome ya a las consultas que puedan surgir o preguntas sobre el resto del contenido de esa moción respecto de la ordenanza de las tasas, se han solicitado informes jurídicos a efectos de su debida tramitación y cumplimiento. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso Sutil. Señor Salguero. Gracias, señor alcalde. Simplemente comentar que cuando en el mes de julio presentamos esta moción, no hacía presagiar que la segunda oleada viniera tan pronto como ha llegado, por lo que estas medidas son cada vez más necesarias y todas las que puedan venir de ayuda a este sector y a otros del comercio. La intervención principalmente era para que quedara constancia en el Pleno de lo que acaba de aclarar el concejal de Hacienda en el sentido de esa suspensión o aplazamiento, no suspensión, la suspensión está clara, el aplazamiento del cobro del 20 al segundo semestre del 21. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salguero. Señora Villarroel. Con la venia, señor alcalde, yo también quería dejar de manifiesto esta segunda pata que habíamos acordado en la moción de posponer el cobro de esta tasa del último trimestre al año siguiente, al 2021. Pero sí que me preocupa algo que acaba de comentar el señor Sutil, y es que para la elaboración de la otra modificación y propuesta a través de esa moción que presentamos los grupos PP, UPL y Ciudadanos de la eliminación durante este año 2021 al sector Horeca de la tasa de basuras, se estén solicitando informes jurídicos, porque la última vez que se solicitaron informes jurídicos al respecto fue para intentar tumbar precisamente esta moción. Entonces, queremos confiar en la palabra, en este caso, del equipo negociador cuando llevamos esta propuesta adelante, y de la palabra en su momento de la intervención diciendo que no había ningún problema sobre la eliminación también en el 2021 como ayuda totalmente necesaria para el sector de la tasa de recogida de basuras. Así que nada, esperamos con muchas ganas este informe y esperamos que sea positivo y que haya realmente voluntad política de continuar adelante con esta ayuda tan necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Villarroel. Estoy seguro que se podrá seguir adelante y así lo esperamos. Incidir solamente que esta medida de eliminación de la tasa para los hosteleros es una de las primeras medidas que adoptó este alcalde, nada más producirse la pandemia. Por lo tanto, es un compromiso de este alcalde y, por tanto, haré todo lo posible para que se lleve a cabo, ya que era un compromiso inicial con el sector que adoptó personalmente el alcalde. Muchísimas gracias. Pasamos a votar el punto. Sí, perdón, Nicanor. Perdón. No había visto que había levantado la mano. Perdón. Con la venia del señor alcalde, muy buenos días a todos y a todas. El Grupo Municipal Podemos Equo nos vemos en la necesidad de fundamentar nuestro voto en contra de esta medida. La honestidad personal y política de este concejal le lleva en primer lugar a recordar una de sus promesas de investidura, que es defender el interés general por encima de cualquier otro interés.
ruego a las compañeras y compañeros de corporación comprensión por tener que exponer primeramente unos pocos conceptos básicos sobre el contrato que rige nuestro sistema social actual. Tal contrato se basa en el necesario equilibrio Estado-mercado, fuera del cual se resiente la justicia social. El Estado, la administración pública, se ha de regir por el principio de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos colectivos. Su fin es la defensa y la atención de lo común. El mercado, la empresa privada, responde a la ley de la oferta y la demanda, siendo su fin el logro del mayor beneficio posible. Ruego asimismo comprensión por reiterar lo evidente, que León lleva décadas en progresiva situación de emergencia poblacional y económica, a la que se suma ahora la emergencia sanitaria. Partiendo del marco expuesto y aterrizando en la realidad de nuestro municipio, a ninguna persona en esta sala se nos escapa que las necesidades de mantenimiento básico de nuestros barrios y pedanías son demasiadas. Como demasiada es la necesidad de modernizar nuestra ciudad y no perder el tren del siglo XXI. Satisfacer esas urgencias de mantenimiento y modernización no solo exige contar con los recursos económicos necesarios, sino también y sobre todo gestionarlos con eficacia y eficiencia e incluso exprimir nuestra capacidad creativa hasta dar con soluciones novedosas a nuestros retos presentes y futuros. A nivel económico, esta pandemia, como cualquier otra situación de excepción, beneficia a pocos y perjudica a muchos. Si bien a todos nos exige adaptación. El sector Horeca también ha de adaptarse en el libre juego de la oferta y la demanda. En base a lo anterior y empatizando con este sector económico en el sentido de reconocer el perjuicio económico que le haya podido causar la pandemia, repito, empatizando, igual que les ocurre al resto de sectores económicos e incluso a la mayoría de las familias, hemos de posicionarnos en contra de la exención de la tasa y por varias razones. Causa un perjuicio económico real al común de los vecinos al dejar de ingresar las arcas municipales en torno a unos 240.000 euros de la tasa. A este perjuicio se suma lo no ingresado por las plazas de aparcamiento en zona hora que ocupan no pocos veladores de estos establecimientos. Esta merma de ingresos comprometen aún más el deficitario mantenimiento de los servicios básicos en nuestros barrios y pedanías, así como la necesaria modernización de la ciudad. El fin de la administración local de atender y defender el interés general de los vecinos se desvirtúa si destina los recursos del común a satisfacer intereses privados, en este caso del sector empresarial Horeca, generando además un agravio comparativo respecto al resto de sectores económicos del municipio. El Grupo Municipal Podemos Equo cree injusto para el común de los vecinos que con el dinero de todos se intenten paliar las supuestas pérdidas del sector Horeca en su conjunto, cuando el Ayuntamiento nunca ha recibido de él cantidad alguna de sus beneficios de antes de la pandemia, ni lo recibirá después de la misma. No se cree justo que las posibles pérdidas de los negocios privados las paguen todos los vecinos cuando los beneficios de estos negocios se quedan en los bolsillos de sus dueños. No es justo, pues, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. La exención de la tasa puede suponer un incentivo para agrandar el molesto problema que la ciudadanía viene sufriendo por la proliferación, mal uso e invasión de veladores en la vía pública por una parte de este sector, penalizando aún más la movilidad de los peatones y generando en ellos más incomodidad e inseguridad de la que padecen en la actualidad.
Las quejas vecinales por esta invasión son palmarias y han ido en aumento. Es una medida que se cree ineficaz para conseguir el pretendido objetivo de mantener el empleo y el tejido productivo de nuestra ciudad en este sector, siendo este el principal argumento que esgrimen los grupos políticos que promueven la exención de la tasa. Ni mantendrán su actividad los establecimientos que no eran viables antes de la pandemia, ni cesarán su actividad los establecimientos que sí lo eran. El abono o no de esta tasa no afectará de manera significativa ni al mantenimiento del empleo ni a la continuidad de los establecimientos viables del sector HoReCa. Por tanto, y para finalizar, de aprobarse esta medida por el Pleno, sería de justicia que los grupos políticos que la promueven rindieran cuentas al común de vecinos concluido el ejercicio 2021, en el que es de aplicación, aportando para ello un informe detallado que acredite el número de puestos de trabajo y de establecimientos HoReCa que esta exención ha preservado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pastrana. Pasamos a votar el punto. ¿Hay alguna segunda intervención? Nadie más, ¿no? Nicanor, apaga, o Carmela, apaga, por favor. No, yo solo quiero, a raíz de la intervención del señor Pastrana, dejarle claro que este sector, como el comercio, son la vida también de la ciudad, que muchas familias dependen de ello y que las pérdidas que están teniendo económicamente no son precisamente por no querer trabajar, sino porque una pandemia mundial les está obligando a cerrar y a no trabajar. Entonces yo creo que, no sé si se ha vuelto usted liberal de repente, pero creo que por lo menos echar una mano complementando a no freír impuestos municipales a un sector que lo está pasando mal es una buena cosa. Como le digo, no es algo que el sector HoReCa quiera hacer, sino que se lo está imponiendo esta sociedad para protegernos a todos. Y creo que proteger el tejido empresarial, pero sobre todo el productivo y los empleos de esta ciudad que no nos sobran, es algo muy importante que el ayuntamiento ahora tiene la oportunidad y la obligación de realizar. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Villarroel. ¿Alguna otra intervención? Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, punto número 12. Ay, perdón, disculpa mía. Del municipio de León, aprobación de memorias valoradas relativas al apartado del contrato denominado mantenimiento correctivo. Aprobación. Se aprueban las memorias valoradas, IVA excluido, relativas al apartado del contrato denominado mantenimiento correctivo, que supone el 10% de la suma de las bases imponibles actualizadas correspondientes al canon anual de conservación de espacios verdes y al canon de limpieza, cuyo objeto es la ejecución por la adjudicataria de los trabajos correctivos, labores y arreglos de obra de jardinería en función de las peticiones del Servicio de Jardines a lo largo de la ejecución de dicho contrato. El importe es de 200.087,65 euros. Muchas gracias. ¿Alguna intervención en este punto? Pasamos a votarlo. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, señora secretaria. El punto 13 es la solicitud de compatibilidad de doña Esperanza Fernández Suárez para impartir docencia en la Universidad de León como profesor asociado. Aprobación. Es autorizar la compatibilidad de esta funcionaria. ¿Alguna intervención al respecto? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Y el 14 es
Igualmente, la solicitud de compatibilidad de doña Susana Santos Valera para impartir docencia en la Universidad de León como profesora asociada. ¿Alguna intervención? Se pasa a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, señora secretaria. Acuerdo de establecimiento de los precios públicos correspondientes a la programación de la red de teatros de Castilla y León para el segundo semestre del año 2020. También dictaminado por la Comisión de Hacienda del día 21 de septiembre de 2020. La propuesta es aprobar el establecimiento de los precios públicos por asistencia a las actuaciones teatrales incluidas en la programación de la red de teatros de Castilla y León, correspondiente al segundo semestre, y publicarlos en el boletín oficial de la provincia de León. Gracias. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, señora secretaria. Sí, tenemos la moción apoyada por todos los grupos políticos municipales sobre la jubilación anticipada. Propone los siguientes acuerdos: instar al Gobierno y a las Cortes Generales a iniciar los trámites para conseguir las modificaciones necesarias en la Ley General de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo 8 de 2015 de 30 de octubre, para que los casos de acceso a la jubilación anticipada por voluntad de la persona interesada, en los que acredite un periodo de cotización efectiva de 40 años, sean excluidos de la aplicación de los coeficientes reductores establecidos en el artículo 208 de la citada ley, a los efectos de acreditación del citado periodo de cotización efectiva. No se tendrá en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias y solo se computará en el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria con el límite máximo de 1 año. Segundo, instar al Gobierno y a las Cortes Generales a realizar las modificaciones necesarias en la citada ley, porque, primero, en los casos en que se haya accedido a la jubilación anticipada de manera voluntaria y en los que se apliquen coeficientes reductores por trimestre o fracción de trimestre que le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación conforme a aquello dispuesto en el artículo 205.1a de la ley, dejen de aplicarse los coeficientes reductores desde el momento en que el pensionista cumpla la edad legal de jubilación. 2. Que a todos aquellos jubilados anticipados, ya sean voluntarios o forzosos, que hayan cotizado por el régimen general como trabajadores por cuenta ajena, así como por el régimen de autónomos con 40 o más años cotizados, y que en el momento de promulgarse las correspondientes modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social tengan ya 65 o más años de edad, se les dejen de aplicar los referidos coeficientes reductores y se les calcule la pensión según su base contributiva y los años cotizados. 3. Lo previsto en la presente propuesta no se verá afectado por las cláusulas relativas a la jubilación forzosa aprobadas por convenio colectivo y será de aplicación en los mismos términos a los supuestos de jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador. 3. Trasladar este acuerdo también a la FEM y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Señor Sendino, López Sendino. Ay, perdón, Charo, que no te había. Sí. Señora Bardón, primero, señora Bardón. Bueno, es que vamos a ver. Es que es una moción que el proponente inicial es la Unión del Pueblo Leonés, a la que nos hemos adherido absolutamente todos los grupos. Y bueno, si no sé la intervención. Bueno, sí. Lo que pasa es que si se puede hacer. Sí, pero bueno, pues proponente, le digo, pero es que no sé lo que va a proponer. Venga. Habla, Eduardo. Con la venia del señor Sendino. alcalde, agradecer a todos los grupos políticos el apoyo a esta moción presentada por la Unión del Pueblo Leonés y que efectivamente es una moción eminentemente técnica que esperemos que el Gobierno de la Nación recoja en el justo término en que está planteada
en los próximos pactos de Toledo que parece ser los grupos políticos presentes en el hemiciclo pretenden tener en los próximos meses para llegar a un consenso en cuanto a la problemática planteada con las pensiones en este país. Lo que sí nos parece claro es que el sistema de pensiones no puede atentar contra lo establecido en la propia Constitución española de la irretroactividad de las leyes y, en este caso, sería la irretroactividad del cobro de las pensiones. De tal manera que, como se suele decir, no nos pueden cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Y aquellas personas que en su momento comenzaron a cotizar con una expectativa en la jubilación, lo que no se les puede hacer es que antes de que lleguen a esa jubilación cambiarles, como decimos, esas reglas de juego. Esas reglas de juego ya han sido cambiadas en varias ocasiones. La más contundente en cuanto al sistema de pensiones ha sido precisamente en cuanto al aumento de la edad de jubilación en función de los años cotizados, cosa que anteriormente no era así. Y eso supone para las personas que estaban en edad de jubilación, cercanos a la edad de jubilación, que se le han cambiado, como decía antes, a mitad de partido las reglas de juego. Sin perjuicio de ello, entendemos que esta moción lo que pretende es recuperar de alguna manera la situación anterior que gozaban todos los que tenían la expectativa de jubilación y creemos que es de estricta justicia y, sobre todo, como decimos, para evitar que se aplique una retroactividad de la situación que estaba planteada en cuanto al sistema de pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Endino. Señora Bardón. O señora Villarroel, no sé quién va a intervenir. Bueno, señora Bardón. Se acérquese a un micrófono, por favor. Déjala al sitio. Claro. Eduardo, apaga, por favor. Con la venia del señor alcalde, únicamente recordar que ya el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado a la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para la mejora de las condiciones de acceso a la pensión de jubilación en supuestos de jubilación anticipada de los trabajadores con largas carreras de cotización. Efectivamente, entendemos que es necesario que el Pacto de Toledo valore la modificación de las condiciones de acceso a la pensión de jubilación en supuestos de jubilación anticipada, voluntaria o forzosa, para poder asegurar la igualdad de trato de los pensionistas con largas carreras de cotización respecto a aquellos con carreras más reducidas en relación a la edad legal de jubilación. Por eso consideramos oportuno que se contemple la reducción de coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión en algunos casos y la no aplicación de los mencionados coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión en supuestos de jubilación anticipada con 40 años o más cotizados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bardón. Yo creo que, bueno, esto lo seguirán hablando las juntas de portavoces, pero el acuerdo de las juntas de portavoces era que cuando había una moción presentada por todos los grupos políticos, que creo que ha sido este el caso, como mucho se realizaba una intervención del grupo proponente, a pesar si había la lectura, lógicamente, de la secretaria, pero bueno, por eso me ha sorprendido la intervención del Grupo Ciudadanos. Nada más, muchísimas gracias y pasamos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto de orden del día, señora secretaria. Culpa mía, estoy aquí. Carmen. Instar a la Fundación de Ferrocarriles Españoles a que se mantengan en León las locomotoras y coches históricos gracias a la labor de ALAF. Señora secretaria, voy a leer yo la propuesta. Vale. Muchas gracias. Esta moción presentada por todos los grupos políticos
solicita al Pleno que adopte los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Fundación de Ferrocarriles Españoles a que se mantengan en León las locomotoras y coches históricos gracias a la labor de ALAF y que se impulsen los trenes turísticos en nuestra provincia, dado el potencial turístico de la provincia de León. Y un segundo punto del acuerdo, que se cumpla el contrato de cesión entre la Fundación de Ferrocarriles Españoles y la Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril, ALAF, y los traslados anunciados sean solo de forma puntual y breve, retomando a León una vez realizada la operación, como se estipula en dicho contrato. ¿Alguna intervención al respecto? El proponente, señor López Endino. Con la venia del señor alcalde, agradecer asimismo a todos los grupos políticos el apoyo que merece esta moción y sobre todo la Asociación Leonesa Amigos del Ferrocarril, que realizan una labor encomiable de un patrimonio que trasciende al patrimonio leonés, es un patrimonio de todos los españoles y que afortunadamente está en León y que esperemos que siga en León. Esta moción fue presentada cuando comenzó el estado de alarma por parte de este grupo político. En aquel momento manifestamos que por respeto a la situación planteada del estado de alarma no queríamos llevar a pleno ninguna de las mociones que pudiéramos presentar y ha sido traída afortunadamente ya a este pleno. Tenemos que decir que reiterar este agradecimiento a todos los grupos políticos y que la situación sigue siendo la misma y por esa razón entendemos que es de importancia aprobar esta moción para que sigamos disfrutando de unos medios que con absoluta negación y desinteresadamente realiza la Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Tocino, pero ya digo que si se firman las mociones, el acuerdo es eso, pero aunque se puede intervenir, ¿no, señor Silván? Se puede intervenir, pero digo que lo suyo, si hemos llegado a un acuerdo en la Junta de Portavoces para cumplirlo, si no los llegamos, pues los dejamos. Los dejamos. Bueno, pero ¿por qué? ¿Pero una cuestión de orden o a qué se refiere la intervención? ¿O va a intervenir usted en el punto, señor Silván? No. Espera, señor Silván, espere. Pulse. Sí. No se está escuchando. Es que está el tuyo, Eduardo. Está el tuyo, perdón. Otra vez. Ahora sí. Con la venia y con el máximo respeto. Señoría, aquí los grupos municipales, los diferentes grupos municipales se adhieren a las mociones planteando sus propios puntos de vista o compartiendo sus propios puntos de vista. Y queremos que en el propio Pleno pueda trasladarse el planteamiento del grupo municipal, sin menoscabo, por supuesto, de que ese acuerdo haya sido adoptado por unanimidad a la hora de la presentación de la moción. Yo creo que es de sentido común y lo que hemos acordado en la Junta de Portavoces es que, independientemente de que el proponente tenga la iniciativa del planteamiento, el resto de grupos municipales, aparte de que se hayan adherido por la firma formal, puedan manifestar en el Pleno y quede constancia en el acta de la sesión el planteamiento político de ese grupo municipal, tan claro y tan sencillo como eso. Muchas gracias, señor Silván. Por supuesto que la intervención de cualquier persona o de cualquier miembro corporativo puede realizarse en cualquier momento, pero yo lo que digo es que los acuerdos que adopten ustedes en la Junta de Gobierno pues los matícenlos mejor, porque desde luego el acuerdo no es lo que usted ha expresado. Matícelo mucho mejor y... No, sí, hablarlo en la Junta de Portavoces, pero vamos, que si no hay ningún problema, si quieren intervenir todos, que intervengan, pero si hacen acuerdos, pues será para mantenerlos, no porque según me interese a mí lo rompa o no, pero que no hay ningún problema, que intervenga quien quiera. Señor Tocino, tiene usted la palabra. Sí, está. Sí, con la venia del señor alcalde no queríamos extendernos en ningún caso, pero sí queríamos fijar nuestra posición al respecto. Siempre hemos apoyado desde el Grupo Popular el patrimonio ferroviario y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles queríamos decir que es el garante precisamente de esta conservación y nunca ha querido llevarse el material ferroviario de León. Además, nunca ha sido objeto de esas negociaciones las locomotoras,
nunca estuvo en el objeto de esas negociaciones por su parte los coches de viajeros a los que se refiere la moción. Sí que hubo una propuesta por parte de la Fundación, porque son los dueños del material y hay que recordar que este material está cedido a una asociación y lo que busca esta Fundación precisamente es evitar su abandono. Hace ya meses que la Fundación de Ferrocarriles Españoles, hace meses que contactó con otras asociaciones abiertas al diálogo y abiertas a otras propuestas y ha localizado otro material y ha llegado ya a acuerdos, con lo cual tengo que comentarle al señor Sandino que la situación ya no es la misma, no hay ya interés en realizar los trenes históricos con el material ferroviario de León, con lo cual ya no sería objeto de moción la que traemos hoy aquí a este pleno. Por último, queríamos, de todas maneras, recordar que si se realiza en algún momento la reparación de estos vehículos históricos, se realice en los talleres de Renfe de León para garantizar el empleo y los puestos de trabajo. Muchas gracias. Bueno, en fin. Muchas gracias, señor Tocino. ¿Alguna otra intervención? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Carmen, pulsa el... Es la dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno local y decretos del alcalde y de los concejales y concejalas delegados. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Señora secretaria. Ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Vale, muy bien. Bueno, idea por empezar corrido, pero si quiere empezar usted, digo, por no perder el orden, ¿no? Vale. Pulse, sí. Pulse. Señor Franco. Con la venia, señor alcalde presidente. Es un ruego. Por favor, ruego intensificar presencia de policía municipal en las calles en general y en particular horarios de entrada y salida de centros escolares, sobre todo institutos de secundaria y formación profesional principalmente, y en los establecimientos de ocio para controlar distancias de seguridad, uso adecuado de mascarillas y prohibición de fumar sin distancia adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Franco. Tiene la palabra el señor Salguero. Gracias, señor alcalde. Un ruego y una pregunta. El ruego para pedirle el favor de que a ver si puede encontrar 5 minutos para recibir a la Asociación Provincial de Taxistas, a los representantes de Asauta y los representantes de Radiotaxi, antes de que el lunes se cumpla esa ejecutividad, por lo que entendemos unilateral, para los taxis que, en este caso, en estas asociaciones que he mencionado, representan el 98% de los taxistas de nuestra ciudad. Y una pregunta. ¿Qué piensa el equipo de gobierno socialista respecto a la maniquea intervención de su socio de gobierno de Podemos Equo, que, entre otros, les pone en cuestión a ustedes? Y aclaro lo de maniqueo, que no es ningún término despectivo. Es una doctrina que distingue solamente entre el bien y el mal, y siempre el señor representante de Podemos Equo, su socio de gobierno, siempre representa el bien y los demás el mal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salguero. Señora Baza. Con la venia del señor alcalde, se han ofertado a los ciudadanos, concretamente a los mayores, diversas actividades y talleres. En este momento, a puertas de comenzar estas actividades y teniendo en cuenta la situación actual en la que nos encontramos, queremos saber si se van a poner finalmente en marcha todas esas actividades ofertadas y cuál es el protocolo que se ha elaborado para tenerlas en cuenta y ponerlas en marcha. Muchas gracias, señora Baza. Tiene la palabra la señora Villarroel. Con la venia, señor alcalde, es un ruego también. Simplemente rogamos que
se ponga ya en marcha en la próxima comisión el reglamento interno de funcionamiento de la corporación, ya que llevamos desde hace un año, desde el inicio del mandato, poco más de un año, con este tema y parece que cada vez es más necesario. Así que rogaría al equipo de gobierno que se lleve a la próxima comisión para poder hacer las aportaciones y al final se desencaje este tema porque lo hemos solicitado muchas veces y parece que no acaba de avanzar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora Villarroel. El señor Merino, acérquese, por favor. Sí, por favor. Con la venia del señor alcalde, apelo a la voluntad política de este equipo de gobierno, como ya hice en la comisión del pasado lunes de Hacienda, para que abandonemos en este tema, en el tema de los presupuestos, el pugilato político, iniciando contactos con el resto de fuerzas del consistorio para elaborar los presupuestos municipales para el año que viene. Un presupuesto que sea lo más consensuado posible, dada la situación sanitaria y económica derivada del coronavirus. Este año queremos que se escuchen nuestras aportaciones, que tengan en cuenta las inquietudes del resto de partidos políticos, ya que representamos a un gran número de vecinos. Señor alcalde, busque el mejor presupuesto, compare con las propuestas y si encuentra algo mejor, cómprelo para León, decidiendo libremente, puesto que tiene el apoyo de sus socios de gobierno para ello, lo que más beneficie para nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Merino. Tiene la palabra el señor Valdeón. Eduardo, ¿le dejas? Sí, con la venia, señor alcalde, es una pregunta y es hasta cuándo se van a mantener los cortes de diversas calles de la ciudad los fines de semana, toda vez que entendemos que es ineficaz en los momentos actuales y se viene demostrando en los últimos tiempos. Muchas gracias, señor Valdeón. Vamos a pasar a dar respuesta a las preguntas que había. Perdón. Ay, perdona, es que no te había visto. Perdona, discúlpame. Sí, señor Fernández. Quería hacer otra pregunta, pero no sé si se me... No hay problema. A ver, es que se entrecorta. A ver, habla, Maite, inténtalo tú, Maite. A ver, es que no sé si me escucho bien. No, bien. Sí. Bien. Formule la pregunta, por favor. Quería hacer una pregunta. La pregunta es, ¿existe algún mantenimiento de la grúa que sustenta la obra de Eduardo Arroyo, situada en la Plaza Castillo, que certifique que no hay años después de colocarlas, es decir, para soportar los pesos que colgan de ella y por lo tanto tener la certeza de que sigue sin suponer un peligro para los ciudadanos. Esta solución que tomó pensando en aquel momento que sería la más adecuada. Por otro lado, quiero en relación a este mismo tema, y es que se promueva el sistema de sustentación o de exposición de cabra por algún otro sistema que sea más seguro y sobre todo que no el espacio público a la propia escultura, ya que la grúa que en su solución después es un elemento que destruye tanto la obra como el entorno, teniendo en cuenta las obras que se están realizando para integrar el espacio de la ciudad. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Pasamos ahora sí a dar respuesta a las preguntas que había del pleno anterior. A la primera pregunta da respuesta el señor Luis Miguel García Copete.
La pregunta la formulaba la señora Franco. Sí, perdón. ¿Leo la pregunta? Sí, léela. ¿Por qué motivo, aunque solo sea por deferencia antes de producirse una modificación en partidas presupuestarias que afectan a la estrategia EDUSI, no se informa y consensúa con todos los miembros de la Comisión de Gestión de la EDUSI León? La necesaria agilidad en la tramitación de los expedientes hace que se lleven a cabo los trámites que los técnicos consideran necesarios y en los tiempos y formas que a ellos así lo deciden. Los técnicos han determinado, como marca la tramitación, que las modificaciones se lleven a la Comisión de Hacienda, que es la que debe dictaminarlas, y después a este Pleno, que es el órgano que debe aprobarlas. Entiendo que esta tramitación fue la que determinó que usted, como directora de la EDUSI, trajera también a Pleno las modificaciones presupuestarias que se requerían en base a los cambios de los proyectos EDUSI, concretamente en septiembre y octubre de 2018, sin que en ningún caso comunicara ni consensuara ni llevara a la Comisión de Gestión de la EDUSI, ni antes ni después. Muchas gracias, señor Copete. Responde a la siguiente pregunta el señor Alonso Sutil. Gracias, señor alcalde. La señora Franco pregunta: ¿en qué fecha antes del 15 de julio de 2020 se ha remitido al Ministerio de Hacienda el preceptivo informe de intervención del interventor municipal sobre la ejecución del plan de ajuste relativo al pasado trimestre, segundo trimestre del ejercicio actual, que sitúa en el 109,6 de gasto del 110, que es el límite fijado por la Ley de Haciendas Locales para la sostenibilidad de la deuda? La respuesta es que, de la consulta en la plataforma del Ministerio de Hacienda, este informe se presenta en el Ministerio el pasado 31 de julio a las 13:42 horas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso Sutil. La siguiente pregunta responde el señor García Copete. El tema de las podas. La pregunta del señor Sendino. Hemos denunciado días atrás la indiscriminada tala de árboles que se está produciendo en la ciudad de León, en la zona de Doctor Fleming y otras zonas en las que también se están produciendo talas de árboles cuando se había llegado a un acuerdo en relación con la moción que había presentado la UPL de que se procuraría que todas las talas se efectuasen en época invernal, sobre todo desde el mes de octubre hasta el mes de marzo. Lo cierto es que estamos viendo estas talas que precisamente en estos días y que nos está atendiendo esta recomendación y este compromiso del equipo de gobierno, y más en época de canícula, en la cual precisamente los ciudadanos lo que demandan es sombra. Por lo tanto, nuestra pregunta es si van a continuar estas podas de árboles en el mismo sentido y rogaríamos al mismo tiempo que estas podas de árboles se dejen de producir, por lo menos en tanto en cuanto sigan existiendo esta situación de altas temperaturas. En estos momentos, luego había otra segunda pregunta, respecto a esta pregunta, en estos momentos y durante este verano no se han realizado las podas indiscriminadas de árboles que se han realizado durante otros años. Las únicas podas que se han hecho en este verano se han limitado al recorte selectivo de aligustres, cuya poda, al tratarse de un arbusto, no es problemática en esta época del año, y asimismo se están haciendo algunas podas puntuales de algún árbol a demanda de los propios vecinos cuando se comprueba que les pueden producir molestias. Y una segunda pregunta era, por otra parte, se produjo la tala del Paseo de Salamanca de una chopera y no conocemos todavía si el equipo de gobierno piensa reponer esa chopera o piensa dejar la zona sin absolutamente nada. En cuanto a esto, le respondo que la reposición de árboles en la chopera del polígono 58 ya se efectuó en el mes de mayo con la plantación de 62 árboles de especies autóctonas. Muchas gracias, señor García Copete. La siguiente pregunta responde el señor Canuria. Con la venia, señor alcalde. En el pleno del 29 de noviembre se aprobó la modificación del reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de León en lo referente a la banda pectoral que portan los miembros de la corporación. Queríamos saber en qué punto está este trámite y cuándo podrán los miembros de esta corporación lucir las nuevas bandas pectorales aprobadas en este pleno municipal. La respuesta, señora Fernández, es que se están recibiendo en el ayuntamiento las muestras de estas bandas a la espera de que los establecimientos con los que se ha contactado puedan recibir los adminículos que la contemplan, que la completan, y con ello poder continuar la tramitación y dar finalización a la misma. Muchas gracias, señor Canuria. Había una pregunta, señora secretaria, que entró por escrito, ¿no? Una pregunta por escrito había entrado. ¿No? Vale. Bueno, pues nada, si a usted no le consta, a mí tampoco.
Así que no. Venga, pues nada. Si no hay... ¿No? Una pregunta... Bueno, si no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.